contentos nuevamente de poder encontrarnos con ustedes, así sea a través de estos medios. Junto con mi esposa los saludamos, los bendecimos. Quiero que sepan que estamos orando por ustedes. Y siempre he creído en mi corazón que después de esto vienen cosas muy buenas para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Por favor, para introducción a esta reunión, me pueden acompañar a Colosenses 3. Habla sobre la nueva vida en Cristo. Voy a leer todo el capítulo, lo voy a leer en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, solamente para ayudar a la comprensión, no es más. Pero si usted tiene otra versión allí, no se preocupe, es lo mismo, exactamente lo mismo dice. Voy a leerlo pausadamente. Colosenses 3:1. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz, y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria a Dios. Yo sé que muchos lo hemos leído. Allí hay una riqueza maravillosa. Ahí habla de que somos nuevas criaturas, y esa frase nueva criatura quiere decir algo que nunca antes existió. Así que usted está empoderado por parte del Señor gracias a la obra de Jesucristo para que usted se porte como dice allí. Yo quiero decirle, hermano creyente, y a todos los que nos están mirando, que el fin de estas reuniones, de leer la Escritura, de hablar con el Señor, de todo lo que nos acontece en la vida, es llegar a la estatura que tiene Jesucristo, es llegar a su madurez. Y en medio de esta pandemia estamos encerrados,
el Señor sigue trabajando en nosotros. Su Espíritu Santo nos está llevando a niveles espirituales superiores y mejores. De esta pandemia vamos a salir mucho más parecidos a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar un momento, dándole gracias al Señor por este día, dándole gracias porque en medio de este encierro no nos ha faltado la comida, es la verdad. El Señor sigue teniendo especial cuidado de nosotros. Así que yo quiero que usted incline su rostro, cierre sus ojos allí donde está y comience a hablar con el Señor, a expresarle gratitud por todo el bien que ha traído a su vida. Padre bueno, yo en este día maravilloso te doy gracias por todo el bien que has hecho a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque desde que tú estás en ella, en nuestras vidas, Señor, la soledad se ha ido, Señor. Amén. Y hay un acompañante que siempre estará con nosotros, un acompañante eterno que es Jesucristo. Él mismo lo expresó, él dijo, nunca más estarán solos, yo estaré con ustedes hasta el fin. Y nosotros como hijos tuyos hemos podido percibir, Señor, tu presencia. Los momentos más difíciles, donde más la percibimos, Señor. En esos momentos donde estamos encerrados, donde no podemos obrar libremente, Señor, tú nos has cuidado. Así como cuidaste a tu pueblo Israel en desierto, a nosotros nos has cuidado, Señor. Has mandado, Señor, alimento a nuestras casas y has permitido, mi Señor, que estemos con personas que realmente tienen el mismo interés de nosotros, adorarte en espíritu y en verdad. Padre Santo, yo te pido que tú fluyas a través de mi esposa en esta mañana y que la palabra que tú traes a través de ella, Señor, sea el alimento que nos va a nutrir espiritualmente y nos va a permitir seguir avanzando a la madurez del hombre perfecto en Cristo Jesús. Padre, enséñanos a aprender de nuestros errores, de nuestros fracasos, a no tropezar con la misma piedra, Señor, a conocerte más cada día, porque en la medida en que te conozcamos más a ti, Señor, esa nueva naturaleza va a fluir de manera más prominente y más especial. Gracias, Padre, por este día maravilloso que tú nos regalas y gracias por todo lo que va a acontecer en esta semana, Señor, que será de inmensa bendición para todos los que hemos creído en ti. Pues Romanos dicen que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Buenos días. Es un tiempo bonito el que vamos a tener ahora y vamos a tratar de hacer una introducción. Yo voy a hablarles a ustedes de quién es el amor inagotable. Jesucristo es la palabra que ha existido siempre. Él es el Logos. Todo fue creado por medio de Él. Jesucristo es la palabra encarnada. Él dio vida a todo lo creado. Su vida trajo luz a todos. Jesucristo también es esa luz que brilla con fuerza en la oscuridad. Y la luz que la oscuridad nunca puede vencer. Al contrario, Jesucristo venció la oscuridad. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 17 y vamos a leer lo que dice ahí. En mi Biblia dice así: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Escuche bien, la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo.
Jesucristo es ese amor inagotable y Jesucristo es la fidelidad del Padre. También vino el amor inagotable y la fidelidad a través de Jesucristo. Jesucristo, siendo el amor inagotable, es la gracia. Y eso es lo mismo que Él es el amor inmerecido, el favor de Dios, que ni usted ni yo merecemos. La gracia vino y dejó al Hijo. La ley vino y nos dijo qué hacer. La gracia es Dios. Hubo un primer milagro que hizo Moisés en Egipto. Él convirtió el agua en sangre. Y ese primer milagro trajo muerte. El primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Y hubo vida y celebración. En la ley, Dios demanda rectitud a hombres pecadores. Pero bajo la gracia, Dios da la justicia como un regalo. ¿Bajo cuál queremos estar? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia, ¿cierto? Y bajo ella estamos. Sin embargo, seguimos confundidos, mezclamos la ley y la gracia. Y Jesucristo dice que no se puede poner vino que representa la gracia en odres viejos, porque el vino nuevo se fermenta y se pierden juntos, el vino y el odre. Bajo la ley dijo que ninguna verá, nunca podrá ver Dios como inocente al que es culpable. Y Dios tendrá que visitar la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Bajo la gracia, Dios dice, seré misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Hubo un cambio, ¿cierto? Y fue que por Jesús nosotros pudimos ser aceptados. Sin embargo, seguimos predicando que es por obras. Así que si se obedece a Dios según la ley, Dios bendice. Pero según la ley, si se desobedece a Dios, Dios tiene que maldecir. Eso suena correcto, pero eso es peligroso. Porque hoy, aunque no todo sea perfecto, usted y yo somos bendecidos. Y a esto es que se le llama favor inmerecido, favor no ganado. En el Sermón de la Montaña, Jesús dijo, ama a tus enemigos. Sin embargo, la experiencia humana es que hoy tenemos problemas para aceptar a otra persona siquiera. Perdonar a nuestros enemigos es aún más fuerte. Jesús también dijo que si un ojo nos hace pecar, que no lo saquemos.
que si una mano nos hace pecar, que la cortemos. Pero no hay cristianos sacándose los ojos ni cortándose las manos. Porque Jesucristo trajo la ley a un estado perfecto. En cambio, los fariseos habían llevado la ley a lo que ellos podían manejar. Jesús dijo, si ven con lujuria a una mujer, ya son adúlteros. Pero los fariseos decían, cuando usted tenga relaciones con una mujer que no es su esposa, entonces usted habrá pecado. Jesús mostró la ley en el extremo real que ella tiene, para que viéramos la inmensa necesidad que tenemos de él. Jesús no quería que la gente anduviera tuerta ni manca, sino que él, siendo el rey del sermón de la montaña, descendió. Él vino a la fragilidad humana. Él vino a una humanidad moribunda. Y Jesucristo un día encontró a un leproso. Ese leproso representa la humanidad. Esa humanidad sin Cristo. Y el leproso le dijo, Señor, si quieres, límpiame. Los estándares de la ley en el sermón de la montaña no hubieran permitido que Jesucristo limpiara al leproso. Pero Jesús lo tocó. Al leproso no lo habían tocado hacía muchísimo tiempo. Él no había vuelto a abrazar a sus hijos. Él ni siquiera podía salir a un lugar público, como la gente que tiene coronavirus. Porque un leproso era alguien impuro. Y cuando iba a un lugar público, el leproso tenía que gritar, impuro, impuro. Y ahora estaba frente a Jesús, diciéndole, si quieres, límpiame. Y Jesús alargó su mano de amor y le dijo, sí quiero, sé limpio. Bajo la ley, el leproso impuro se hubiera quedado impuro. Bajo la ley, el leproso impuro hubiera hecho que los seres humanos fueran impuros. Pero bajo la gracia, Jesús toma al impuro y lo convierte en puro. Bajo la ley, el pecado es contagioso. Pero bajo la gracia, la rectitud y la bondad de Dios son contagiosas. No hay que tenerle miedo a la gracia. No hay que tener miedo de estar bajo la gracia. No hay bajo la gracia libertinaje de ningún tipo. Vamos a ver Romanos 6, 14. Dice la Escritura, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. ¡Wow! Escuche otra vez. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, hay un cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Eso significa que el pecado no puede enseñorearse de las personas, porque las personas que tienen a Cristo
no viven bajo la ley, sino que viven bajo la gracia. Pues Jesucristo vino a manifestar la gracia del Padre, Él mismo es la gracia y vino a poner a las personas bajo su cobertura y protección. Sin embargo, lo que se nos ha dicho es que bajo la gracia el pecado nos va a dominar. Pero eso es un engaño. Es un engaño de las tinieblas. Es un argumento engañoso de Satanás. La Biblia es clara. Cuando estamos bajo la gracia, el pecado no puede dominarnos. Si el pecado no puede dominarnos, sus consecuencias tampoco. O sea, la pobreza no puede dominarnos, la enfermedad no puede dominarnos. Esto sucede bajo la gracia, no bajo la ley. No se puede estar bajo el agua y no ser humedecido totalmente. Tampoco podemos estar bajo la gracia y no ser santos. Hay gente que vive reclamando y reclamando que le prediquen sobre arrepentimiento y sobre el pecado. Pero escuchen, bajo la ley usted se arrepiente primero y es bendecido. Pero bajo la gracia, usted es bendecido con el amor inagotable del Padre. Y esa bendición que es Cristo lo lleva al arrepentimiento. Así que cuando recibimos la bondad de Dios, ella nos conduce al arrepentimiento. Ese es el conducto de la gracia. Hubo un cambio. ¿Por qué no permitir que el corazón de las personas se abra a la bondad de Dios? Si el plan lo diseñó el mismo Dios. Esta bondad que Él derrama en su gracia es la que transforma a las personas. Y no lo hace por voluntad humana, sino que lo hace por voluntad del Padre. En cada predicación de Cristo suceden arrepentimientos, porque el arrepentimiento, en el griego la palabra es metanoia, significa cambio de mentalidad. Esto se da no por ritos, sino que se da por la palabra que penetra en mi corazón y me convence. Siempre que se predique el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se está predicando un Evangelio poderoso. Y mientras se predica ese precioso Evangelio, hay arrepentimiento en las personas. El arrepentimiento no es golpearse el pecho, no es gritar, porque hay gente que se golpea el pecho y grita y sale del edificio y no ha pasado nada. Eso también sucede todo el tiempo. La gente no es transformada, porque lo que cambia la vida de una persona es escuchar, hablar de Jesucristo, de su amor inagotable e incondicional, de la inmensa, eterna e inagotable bondad de Dios. Cuando la gente escucha las buenas nuevas, siempre hay salvación. Cuando usted se da cuenta que los planes de Dios para la humanidad son de bien y de paz, y que esos planes personales para ustedes son de bien y de paz,
usted es transformado. Porque el hombre natural tiene pensamientos duros contra Dios, pensamientos de ley contra Dios. Juzga a Dios con un corazón durísimo. Porque el hombre natural es legalista, por naturaleza es legalista. Dios está levantando ministros de justificación en estos últimos tiempos. Hubo muchos avivamientos anteriormente y fueron gloriosos, y todos ellos llevaban predicaciones contra el pecado, y ese tipo de ministerios son llamados por la Escritura ministerios de condenación. Miremos 2 Corintios 3:9. Segunda de Corintios 3:9 dice: si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos ha hecho justos ante Dios? El antiguo camino, hermano, que traía a conciencia la condenación, es la ley. El nuevo camino que nos hace justos ante Dios es la gracia. Este ministerio de la condenación fue glorioso. Fueron ministerios que enfatizaron la condenación y el pecado. Pero fíjese lo que dice 2 Corintios 3:9 en su parte B. ¿Cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Este nuevo camino es mucho más glorioso que el camino de la ley. Dígaselo usted mismo, este camino de gracia es mucho más glorioso que el camino de la ley. Abundamos más en la gloria de Dios cuando vamos por ese camino de justificación. Hay una revolución de gracia. Hay un gran trastorno de este ministerio de gracia en estos tiempos. Es mucho más evidente, es mucho más fuerte. Y sabe, usted tiene que alegrarse de ser parte de este camino de gracia, de este camino nuevo de favor inmerecido. Entre la jornada de la historia de Israel hubo muchos cuadros, pero el espacio entre Egipto, la salida de Israel de Egipto, de su esclavitud, y la llegada al Sinaí, hay una imagen diáfana del favor de Dios sin merecerlo. Estos israelitas renegaron, se quejaron, insultaron todo el tiempo, pero en ese periodo nadie murió. Antes del Mar Rojo, entre Faraón y las aguas, ellos le gritaban a Moisés: ¿nos trajiste a morir aquí? Y ellos murmuraban y se quejaban. Pasaron 3 días tranquilos cuando el agua se abrió y el Señor les dejó ver su gloria. Apenas hubo faltado el agua, volvieron a quejarse y volvieron a gritar. Y el Señor endulzó unas aguas amargas. Después se quejaron por la comida. Y papá Dios les hizo llover pan del cielo, maná. Y a cada ingratitud
Dios los llenaba de su bondad. Y ellos se quejaban y se quejaban de nuevo. Por agua volvieron a gritar. Y Dios les sacó agua de la roca. Pero cuando ellos llegaron al Sinaí, en Éxodo, capítulo 19, versículo 8, dice la Escritura: todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. El pueblo está dispuesto a hacer todo lo que tú les digas. Tal vez ellos se empinaron un poco. Vamos a hacer todo lo que nos pongan. Podemos hacer lo que nos digas. Eso lo dijeron antes de leer los 10 mandamientos. Y en el capítulo 20 les dieron los 10 mandamientos. Fueron presumidos, fueron arrogantes, creyeron que podían por el esfuerzo humano. Esa es la condición del hombre en quien Cristo no mora dentro. Cree que puede hacer todo en sus fuerzas. Cree que su justicia humana le alcanza. ¿Saben? Dios los había bendecido, no porque ellos fueran buenos, no porque ellos acertaran, no porque ellos tuvieran buenas intenciones, sino porque Dios, nuestro Dios, que es Padre nuestro, es increíblemente bueno. Y ya es hora de que empecemos a creer en esto. Él les había abierto un camino, no por la fidelidad de ellos, sino por la inmensa fidelidad de Dios mismo. Ellos habían salido del pacto abrahámico. Ese pacto era un pacto de gracia. Y ahora se paraban de frente a Moisés y le decían: vaya, dele esta razón a Dios. Que no nos bendiga en base a su bondad más, por favor. Dígale que nos bendiga en base a la bondad nuestra. Nosotros vamos a obedecer absolutamente todo lo que Él diga. Que solamente diga qué es lo que hay que hacer y ya nos vamos a hacer. Esto será inerrante. Cuando el hombre le habló así a Dios, con esa independencia, el Dios le dijo a Moisés: dígales que no se acerquen más. Y Dios abrió distancia entre él y los hombres. Porque es que Dios había estado con ellos. Él había sido columna de fuego en la noche y había sido columna de humo en el día. Él los había protegido y les había dado todo por su gran amor por ellos. Pero el Señor dijo: ¿quieren probar su bondad? ¿Quieren ver lo buenos que ustedes son? Tal vez más buenos que yo mismo. Entonces no se acerquen a esta montaña. Esta montaña es santa. Perdón. Si vuelven a acercarse a la montaña, morirán. Dios siempre estuvo cerca de ellos, pero ellos querían tener lejos a Dios. El siguiente capítulo, Dios les entrega los 10 mandamientos y les dijo, ponga cuidado,
aquí están los 10 mandamientos. Si rompen uno de ellos, ustedes serán culpables de todo. Eso quería decir, si ustedes mienten, también serán adúlteros. Si ustedes son avarientos, también serán asesinos. Él no les dijo, si ustedes rompen un mandamiento, ustedes son culpables de eso. Sino que les dijo, violan un mandamiento y habrán violado los 10. ¿Saben? Después del Sinaí, cuando ellos murmuraron y renegaron y se fueron a levantar otra vez, ese pecado que lo habían cometido todo el tiempo en ese periodo de gracia, ahí en el Sinaí murieron. Eso significa que nunca debieron intercambiar los pactos. Por 1500 años Israel estuvo bajo la ley y todos los israelitas violaron la ley. Aún David, del cual la Escritura dice que es conforme al corazón de Dios. La ley condena a todos, aún al mejor. La gracia salva y perdona aún al peor. Segunda de Corintios 3:7 dice lo siguiente: el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra. ¿Cuáles fueron las leyes que se grabaron en piedra? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Los otros no fueron grabados en piedra. Y aquí dice, el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Los 10 mandamientos son llamados ministerio de la muerte, grabado en piedra. Y no podemos decir, no, es que nosotros no estamos celebrando las festividades que celebra Israel, porque esas no fueron las leyes que grabó Dios en piedra, fueron los 10 mandamientos. El ministerio de muerte es el grabado en piedra. A veces la enseñanza del nuevo pacto, hablamos de que somos ministros del nuevo pacto, sin embargo vivimos predicando los 10 mandamientos. Segunda de Corintios 6:7 dice, con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Perdón, leí la que no es. Segunda de Corintios 3:6-7. Aquí está. Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. ¿Quién nos capacitó? Cristo nos capacitó. Para que seamos, ¿qué? Ministros de un nuevo pacto. Pacto antiguo, pacto de la ley, pacto nuevo, pacto de la gracia. Este no es un pacto de leyes escritas, sino que es del Espíritu. En el ministerio viejo, del viejo pacto, no hay provisión, no hay carisma ni hay vida. Pero los ministros a los que Dios les llama competentes son los ministros
que predican nuevo pacto. Dios es claro. Él dice que nosotros somos del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El antiguo pacto, cuando Dios dio la ley y ellos se rebelaron, bajo ese ministerio 3,000 personas murieron. Pero en el nuevo pacto, el día del Pentecostés, fue enviado el Espíritu Santo y ese día se salvaron 3,000 personas. La diferencia, el ministerio de la ley mueren 3,000, en el ministerio del nuevo pacto de la gracia se salvan 3,000. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hay que seguir moviendo las predicaciones hay que mover las predicaciones del monte Sinaí y seguir promoviendo las predicaciones del monte de Sión. Porque nosotros estamos caminando en la montaña equivocada. Si seguimos hablando de ley, estamos en el Sinaí. Si empezamos a hablar del amor inagotable y de que conocer a Cristo es lo que nos hace a nosotros ser transformados, estamos en el monte Sión. Dios movió las montañas, pero a veces queremos seguir en el Sinaí. Los que confían en Cristo deben mantenerse en Sión. La ley es justa, la ley es santa, pero la ley no justifica a nadie. Porque la ley es inquebrantable. Usted no puede recibir la ley para vivir por ella y estarla violando todo el tiempo. La ley revela quién es usted. La ley revela quién es usted. Pero la ley no tiene poder para limpiar pecado. La ley es santa, pero la ley no santifica. Si la ley se dobla, deja de ser ley, porque la ley es recta. Si usted confía en la ley, usted tiene que guardar la ley. Toda, por completa, y Dios lo va a bendecir. Pero si usted rompe una sola postulado de la ley, Dios tiene que maldecirlo. La gente cree que si predica la ley, las personas se vuelven decentes. ¿No ha visto que los países más corruptos del mundo tienen montoneras de leyes y explicativos a esas leyes y más leyes derivadas de esas leyes? A más ley, más corrupción. Pero la Biblia dice que la fuerza del pecado es la ley. No, yo no estoy diciendo nada incorrecto. Vaya usted a 1 Corintios 15. Versículo 56, en la parte B. Dice, el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley, ¿y qué? La ley le da al pecado su poder. Lo dice la Biblia. El poder del pecado es la ley. Entonces, predicar la ley es darle otra vez fuerza al pecado.
El pecado fue vencido por Jesucristo, con esa ley de favor inmerecido. Es la ley del amor. Satanás ha sido reconocido como el acusador. Él, antes de robar, de matar y de destruir, él acusa y acusa y acusa y acusa y acusa y condena y condena y condena. Colosenses 2 dice que Jesús clavó el acta de decretos que estaban en nuestra cuenta en la cruz. ¿Cuál era ese acta de decretos? Todas las infracciones a la ley. Pero Jesús clavó en la cruz la ley. Entonces, el diablo perdió poder, porque la ley abusaba o levantaba el pecado en la humanidad. Y él usaba eso para podernos acusar. Satanás es algo así como mantiene recordando, señalando el pecado, y si usted logra ser bueno y no peca, entonces él le dice, no ha hecho lo suficiente, se quedó cortito. Nosotros tenemos mucho miedo de que si no hablemos de la ley, la gente se vuelva pecadora. Pero Dios llamó a Abraham amigo, mucho antes de los 10 mandamientos. Abraham cometió errores, no dio en el blanco siempre. Quería ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero falló muchas veces. Sin embargo, el Señor lo reconoció como su amigo. Yo no estoy animando a las personas a navegar en el pecado, porque como Dios no nos lo va a cobrar. Yo le estoy diciendo a usted que si Cristo viene a su vida, usted es transformado por Él. La naturaleza nueva que usted recibe empieza a moverse de una manera distinta. Y ese viejo hombre que había en usted, esa vieja manera de pensar, comienza a ahogarse hasta morir. Y empieza a ser formado Cristo en su vida. Saben, habrá mucho más personas salvadas de las que nosotros hemos creído hasta hoy. A lo mejor usted piensa, sí, nos vamos a salvar nosotros los cristianos, ¿cierto? Y usted se pone cuenta y hay estadísticas, hay tantos cristianos en el mundo, ay, entonces esos son los que salimos. Estadísticas del mundo. Me acaban de informar que un primo estuvo enfermo mucho tiempo, estaba recluido en la Medilácer y acaba de morir. Si usted me pregunta, ¿usted qué cree acerca de la salvación de su primo? Yo le puedo asegurar que él se fue a la presencia de Cristo. Yo estoy completamente segura de que ha sido salvado. Porque cuando yo le prediqué a Cristo, Él creyó en mí. Él aceptó que Jesucristo era el Salvador de su vida. Él aceptó que Él solito no podía entrar por sus medios al cielo. Él aceptó que necesitaba la salvación de Cristo. Por eso creo. Y gente a la que tal vez usted no le predicó, Cristo mismo se le ha revelado. Y de repente ahí donde están, Cristo llega y les dice, hey, yo soy Jesús. Yo soy el Cristo. Y he venido a salvarte. ¿Sabe?
ellos han creído en él. Así que usted y yo no podemos hacer cuentas de cuántos se van a condenar. Pero sí podemos estar absolutamente seguros de que se van a salvar muchas más personas de las que hemos imaginado. Mire, el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Semejante amplitud. ¿Sabe cuántos caben por esa puerta? No puedo saber cuántos, pero son millares. La Biblia dice que Juan vio una multitud de personas que no se podían contar. Muchísimas. Seremos muchísimos. Yo estoy casi segura que vamos a ser mucho más de los que se van a condenar. Cuando Pedro conoció a Jesús, en Lucas 5, Pedro había estado tratando de pescar y no lo había logrado. Conoce a Jesús ese día y Jesús le dice que tire la red. Pedro le dice a Jesús que va a echar la red porque él se lo dice. ¿Sabe? Sacó la red y casi se le rompe. Jesús ese día lo llamó a ser pescador de hombres. En el versículo 8 vemos, dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, ¿qué pasó? Se dio cuenta, cayó en cuenta, vino la revelación, empezó el cambio de mentalidad en él, cayó de rodillas delante de Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor Pedro? Aléjate de mí, yo soy demasiado pecador para que tú estés cerca de mí. Una mentalidad llena de ley, tan grande que cuando Jesucristo fue a salvarlo, él le pidió que se fuera. Sin embargo, Jesucristo se dio sus trazas, soltó ese favor inmerecido sobre él y él quedó convencido de que él era el Cristo. La embarró, pero Cristo lo llevó de menos a más hasta que llegó a ser el apóstol a los judíos y escribió mucha revelación. Pregunto, ¿qué le llegó primero a Pedro? ¿El arrepentimiento o la bondad de Dios? Lo primero que Pedro recibió de Dios fue la bondad de Dios. Dios le mostró que él era bueno. Dios le mostró que sabía que él no era digno de él, pero él venía a abrazarlo porque se lo iba a llevar con él. Punto. Pedro entonces pudo girar. ¿Qué lo hizo girar en ese camino de arrepentimiento? La bondad de Dios, no la ley. Pedro se volvió pescador de hombres. Es la bondad de Dios la que conduce a la humanidad al arrepentimiento. En Lucas 10, no vamos a ir allá, está la historia del joven rico. Él llegó a buscar salvación por obras donde Jesucristo. Él le dijo, Señor, ¿qué hay que hacer ¿qué más hay que hacer? Y Jesús, ¿qué hizo? Le mostró la ley. Y él dijo, Señor, igualitico que los chicos que salieron de esclavitud en Egipto y llegaron al Sinaí. Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Porque los 10 ya los tengo todos cumplidos. Arrogante el muchacho, debía ser bonito.
Él dijo que había cumplido absolutamente todo. Pero Jesús, ¿sabe qué hizo? Lo agarró de un brazo, lo atrapó. Él le dijo, listo, ya cumpliste todo, yo te creo. Ahora ve, toma todo lo que tienes, véndelo y te paras en una esquina y se lo repartes a los pobres. Tremenda dirección. Jesús lo hizo para que él comprendiera que la ley solo sirve para mostrar cuán pecadores y condenados estamos. Para que él se viera a sí mismo como un culpable. Para que él se viera necesitado de Jesucristo. Para que él se viera a sí mismo necesitado de la salvación que él no podía comprar con sus buenas obras. En el capítulo 19 hay otra historia, la de Zaqueo. Está por allá en un árbol y Jesús lo hace bajar y le dice que vayan juntos a cenar a su casa. ¿Sabe qué se levantó en ese momento? Una murmuración. Voces. Todas las voces eran de esos israelitas que estaban por ahí escuchando, que eran de la religión judía. ¿Sabe por qué hablaban? Porque este Zaqueo era cobrador de impuestos. Eso lo convertía en un pecador irremediable. Y eso hizo que Jesucristo se viera como un traidor con esa nación. En el versículo 9 del capítulo 18, quiero que vayan ahí, Lucas 18, versículo 9. Dice, capítulo 19, versículo 9. ¿Sabe qué hizo Zaqueo? Dijo en el versículo, desde el 8, dice, mientras Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, los voy a devolver 4 veces más. Jesús le respondió a Zaqueo, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, considerado un pecador irremediable. Jesucristo le dice que era un verdadero hijo de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que creen, no los que arrogantemente se hacen los que y aún se predican a sí mismos como los que obedecen en todo a Dios. Por eso a veces también creen que tienen el poder de señalar a otros. Usted es malo, usted tiene mala doctrina, usted no tiene sana doctrina, usted no debería predicar. Usted. Jesucristo derramó gracia sobre gracia en Zaqueo y Zaqueo fue transformado. Jesucristo no le pasó un listado de cosas que tenía que hacer. Jesucristo le mostró el amor de Dios. ¿Sabe cómo lo mostró? Nadie entraba a la casa de Zaqueo y él fue y entró y le dijo, invítanos a cenar. ¿Sabe? Cenar con otros. En ese tiempo, en este ha cambiado un poco la connotación, pero en ese tiempo era sumamente importante. Cenaban los amigos, cenaba la familia, cenaba gente que intimaba con él. Eso hizo Jesús, intimó con él, no lo condenó. Hubo un cambio de mentalidad en Zaqueo. Sucedió la metanoia griega, o sea,
hubo un milagroso arrepentimiento. Él cambió de vía, iba hacia allá cobrando impuestos y se regresó a amar las personas. Así vemos que la gracia lo que hace es abrir el corazón, abre los ojos, abre la mente, abre hasta el bolsillo, abre las manos y da. Yo espero que con esta palabra que la tomé de un gran hombre que está trastornando la humanidad con su revelación del Evangelio de la Gracia, usted pueda tener hoy en día más claro lo que significa vivir bajo la gracia y vivir bajo la ley. Y también lo que significa hacer una mezcolanza de las dos. Lo animo a seguir conociendo a Jesucristo, no como un postulado, como la palabra encarnada, como aquel que estuvo al principio creando y luego estuvo aquí hecho un ser humano salvando, como aquel que murió en la cruz y clavó allá toda la incredulidad humana y la variedad de pecados que produce la incredulidad, todo el rechazo humano hacia Cristo y todo lo que produce ese rechazo, como aquel que muere en la cruz, espiritual, emocional, moral y físicamente, y es sepultado, y toda esa gran obra la ha hecho por amor a la humanidad. Conozca a Cristo como aquel que se levanta de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo y recupera su identidad de Dios hecho hombre y asciende por el poder suyo a lo más alto y se sienta en el trono como rey. Conózcalo a Él. Sepa que Él lo ama a usted, no por lo que usted hace, ni siquiera por lo que usted es. Dios no tiene su hoja de vida para saber si usted califica. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo quedaríamos por fuera. Dios tiene su gran amor, su corazón abierto y lo ama a usted por encima de todo. En la cruz abrió sus brazos para abrazarlo a usted. Dio vida a un organismo que es su cuerpo, la iglesia. Puso el Espíritu Santo en cada persona que cree en Él. Nos dio una naturaleza nueva. Y el Espíritu Santo nos guía. Este es un camino de arrepentimiento donde vamos siendo guiados por el Espíritu Santo a una mentalidad nueva, a toda verdad. Eso hace que nuestra vida sea transformada de verdad. Eso hace que las decisiones que yo tome ahora sean guiadas desde la libertad en Cristo, por el poder del amor de Cristo que ha sido derramado en mí. Eso hace que ahora, cada vez que fallo, porque sigo fallando, que no doy en el blanco, no venga una culpabilidad y una acusación y un miedo porque perdí la salvación, sino que venga una tranquilidad de que hay un abogado que me ha salvado, Jesucristo, que el acusador ya no puede hacer nada en contra mía. Él puede decir, usted fue, y hay gente preparadísima para estar recordando el viejo hombre. Pero yo lo animo a usted a levantarse en el nuevo hombre que es usted, a creerle a Jesucristo. Usted no pertenece a una religión.
Usted ha sido traído de la religión a la relación con Cristo. Fíjese, cerraron los edificios y la iglesia sigue siendo iglesia en casa, sigue siendo iglesia por las redes. Seguimos funcionando como iglesia, predicamos y los enfermos sí siguen sanando y la gente sigue salvándose. Y la iglesia está guardada de una manera poderosísima en el mismo corazón del Padre. No se mire a usted mismo con tristeza, con desesperanza, con autocompasión. Mírese con el amor que ha sido derramado en usted. Ámese a usted mismo. Proyecte ese gran amor a otros. Usted está habilitado por el poder de esa nueva creación que ha hecho Cristo de usted. Usted es una raza nunca antes creada. Tiene que creer esto. Esto no es para confesarlo y repetirlo como un loro a ver si pasa algo. Esto es para creerlo. Cuando usted cree que hay un charco de agua delicioso, cuando usted cree que está limpio, cuando usted cree que usted aprendió a nadar, cuando usted cree que usted se puede tirar ahí de cabeza y hacer unas piruetas en el agua y salir feliz porque disfruta de nadar, usted puede nadar y puede hacer todo eso. Entonces, cuando usted cree todo lo que Jesucristo hizo de usted, que está escrito en la Biblia, está revelado de una manera maravillosa y magistral, entonces usted puede vivir como santo. Pero es cuando cree, no cuando hace fuerza para obedecer. Nosotros fuimos hechos para buenas obras, para vivir una vida de santidad. Pero esta mente tiene que ser renovada. Yo vivo en Cristo. Él vive en mí. Y llega el punto donde ya no vivo yo, ahora vive Cristo por mí. Voy a orar por ustedes. Creo con todo mi corazón que pude hablar del Señor. Y estoy agradecida con el Señor. Padre, gracias por todos los que han escuchado la palabra. Gracias por todos los que la escucharán. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por asegurar en nuestro corazón la pureza de la revelación. Gracias por este camino de santidad en el que nos has puesto. Gracias, Señor. Hoy creemos en el poder del nombre de Jesús. Que cuando termine este confinamiento, Señor, saldremos de aquí sumamente fortalecidos a vivir de una manera superior, con este espíritu superior que nos ha sido dado. Te bendecimos, Señor, te adoramos y concebimos la adoración consciente como nuestra vida diaria, dirigida por el Espíritu Santo, en el nombre poderoso y santo de Jesús. Que estén muy bien. El miércoles volvemos a vernos y estaremos pasando nuestras reuniones por Zoom, anunciándolas en el Facebook también. Dios los guarde.